1984, por George Orwell, parte 36. Era importantísimo hablar enseguida antes de que alguna otra persona se uniera a ellos. Pero le invadía un miedo terrible. Había pasado una semana desde que la joven se había acercado a él. Podía haber cambiado de idea, es decir, tenía que haber cambiado de idea. Era imposible que este asunto terminara felizmente. Estas cosas no suceden en la vida real. Y probablemente no habría llegado a hablarle si en aquel momento no hubiera visto a Ampleford, el poeta de orejas velludas, que andaba de un lado a otro buscando sitio. Era seguro que Ampleford, que conocía bastante a Winston, se sentaría en su mesa en cuanto lo viera. Tenía pues un minuto para actuar. Tanto él como la muchacha comían rápidamente. Era una especie de guiso muy caldoso de habas. En voz muy baja empezó Winston a hablar. No se miraban. Se llevaban a la boca la comida y entre cucharada y cucharada se decían las palabras indispensables en voz baja e inexpresivo. ¿A qué hora sales del trabajo? 18:30. ¿Dónde podemos vernos? En la Plaza Victoria, cerca del monumento. Hay muchas telepantallas ahí. No importa, porque hay mucha circulación. ¿Alguna señal? No, no te acerques hasta que no me veas entre mucha gente. Y no me mires. Sigue andando cerca de mí. ¿A qué hora? A las 19. Muy bien. Ampleford no vio a Winston y se sentó en otra mesa. No volvieron a hablar y en lo humanamente posible entre dos personas sentadas una frente a otra y en la misma mesa no se miraban. La joven acabó de comer a toda velocidad y se marchó. Winston se quedó fumando un cigarrillo. Antes de la hora convenida estaba Winston en la Plaza de la Victoria. Dio vueltas en torno a la enorme columna en lo alto de la cual la estatua del Gran Hermano miraba hacia el sur, hacia los cielos donde había vencido a los aviones euroasiáticos. Pocos años antes, los vencidos fueron los aviones de Asia Oriental. En la batalla de la primera franja aérea. En la calle de enfrente había una estatua ecuestre cuyo jinete representaba, según decía, a Oliver Cromwell. 5 minutos después de la hora que fijaron, aún no se habían presentado la muchacha. Otra vez le entró a Winston un gran pánico. No venía. ¿Había cambiado de idea? Se dirigió lentamente hacia el norte de la plaza y tuvo el placer de identificar la iglesia de San Martín, cuyas campanas no existían. Cuando existían, habían cantado aquello de «Me debes 3 peniques». Entonces vio a la chica parada de pie del monumento, leyendo o fingiendo que leía un cartel arrollado a la columna en espiral. No era prudente acercarse a ella hasta que se hubiera acumulado mucha gente. Había telepantallas en todo el contorno del monumento, pero en aquel mismo momento se produjo una gran gritería y el ruido de unos vehículos pesados que venían por la izquierda. De pronto, todos cruzaron corriendo la plaza. La joven dio la vuelta ágilmente junto a los leones que formaban la base del monumento y se unió a la desbandada. Winston la siguió. Al correr, le oyó decir a alguien que un convoy de prisioneros euroasiáticos pasaba por ahí cerca.
Una densa masa de gente bloqueaba el lado sur de la plaza. Winston, que normalmente era de esas personas que rehuyen todas las aglomeraciones, se esforzaba esta vez a codazos y empujones, en abrirse paso hasta el centro de la multitud. Pronto estuvo a un paso de la joven, pero entre los dos había un corpulento prole y una mujer casi tan enorme como él, seguramente su esposa. Entre los dos parecía formar un impenetrable muro de carne. Winston se fue metiendo de lado y con un violento empujón logró meter entre la pareja su hombro. Por un instante creyó que se le deshacían las entrañas aplastadas entre las dos caderas forzudas. Pero con un esfuerzo supremo, sudoroso, consiguió hallarse por fin a la chica. Estaban hombro con hombro y ambos miraron fijamente frente a ellos. Una caravana de camiones con soldados de cara pétrea, armados con fusiles, ametralladoras, pasaban calle abajo. En los camiones unos hombres pequeños de tez amarilla y harapientos uniformes verdosos formaban una masa compacta, tan apretados como iban. Sus tristes caras mongólicas miraban a la gente sin la menor curiosidad. De vez en cuando se oían ruidos metálicos al dar un brinco a alguno de los camiones. Este ruido lo producían los grilletes que llevaban los prisioneros en los pies. Pasaron muchos camiones con la misma carga y los mismos rostros indiferentes. Winston conocía de sobra el contenido, pero solo podía verlos intermitentemente. La muchacha apoyaba el hombro y el brazo derecho, hasta el codo, contra el costado de Winston. Sus mejillas estaban tan próximas que casi se tocaban. Ella se había puesto inmediatamente a tono con la situación, lo mismo que lo había hecho en la cantina. Empezó a hablar con la misma voz, inexpresivo, moviendo apenas los labios. Era un leve murmullo, apagado por las voces y el estruendo del desfile. ¿Me oyes? Sí. ¿Puedes salir el domingo? Sí. Entonces escucha bien. No lo olvides. Irás a la estación de Paddington. Con una precisión casi militar que asombró a Winston, la chica le fue describiendo la ruta que había de seguir. Un viaje de media hora en tren. Torcer luego a la izquierda al salir de la estación, después de 2 kilómetros por carretera y al llegar a un portillo al que le faltaba una barra, entrar por él y seguir por aquel sendero cruzando hasta una extensión de césped. De ahí partía una vereda entre arbustos, por fin un árbol derribado y cubierto de musgo. Era como si tuviese un mapa dentro de la cabeza. ¿Te acordarás?, murmuró al terminar las indicaciones. Sí, tuerces a la izquierda, luego a la derecha y otra vez a la izquierda, y al portillo le falta una barra. Sí, ¿a qué hora? Hacia las 15. A lo mejor tienes que esperar. Yo llegaré por otro camino. ¿Te acordarás bien de todo? Sí. Entonces márchate de mi lado lo más pronto que puedas. No necesitaba habérselo dicho, pero por lo pronto no se podía mover. Los camiones no dejaban de pasar y la gente no se cansaba de expresar su entusiasmo, aunque es verdad que solamente lo expresaban abriendo la boca en señal de estupefacción. Al principio había habido algunos abucheos y silbidos,